Hola chicos, bueno, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Como les había comentado la semana pasada, el día de hoy simplemente trabajaremos con un pequeño repaso de todo lo que hemos aprendido en este bimestre, ¿ya? Recordando cada una de las clases, tanto sucesiones aritméticas, geométricas, series geométricas, sumas notables, todo lo que vendrá en nuestro examen. Entonces, primero, ¿qué es una sucesión aritmética? Recuerden que una sucesión aritmética es aquella sucesión numérica, obviamente, en la que se diferencian dos términos consecutivos mediante una constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Como podemos observar aquí en este pequeño ejemplo, nosotros tenemos estas dos sucesiones. La primera, 34, 37, 40, 43, 46 y 49. Obviamente, aquí sabemos, y según lo que observamos, dos términos consecutivos se diferencian en 3 unidades. Dos términos consecutivos se diferencian en 3 unidades. Y esta diferencia siempre es constante. Recuerden, constante. A esta diferencia tiene un nombre. Se le conoce como razón aritmética. Entonces, recuerden, la razón aritmética va a ser la diferencia que existen entre dos términos consecutivos, pero solamente deben ser consecutivos. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 2, también podemos ver, pero en este caso, la razón es negativa, es menos 15, menos 15, menos 15 y así sucesivamente. Entonces, ya sabiendo eso, para conocer cualquier término en una sucesión aritmética, vamos a utilizar una fórmula general. Entonces, en toda sucesión aritmética, para conocer cualquiera de sus términos, la fórmula será el término enésimo, es decir, el término que estoy buscando, el término, digamos, 5, siempre va a ser igual al término 0, es decir, un término anterior al primero, más la razón por la cantidad de términos. Ahora, esta es una de las fórmulas. Hay una fórmula que también sirve para calcular el término enésimo, pero en este caso se escribe de la siguiente manera. El término enésimo será igual al primer término, chicos, pero más la razón también, pero en este caso la razón va a estar multiplicado por la cantidad de términos menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas dos fórmulas y las dos fórmulas sirven para calcular lo mismo, ¿no? Para calcular el término enésimo. No debemos olvidar, por favor, esto. Ahora, aquí, por ejemplo, en este primer ejemplo me dicen, yo tengo los valores 10, 16, 22, 28, 34 y 40. Ya, como puedo observar, entonces, aquí podemos observar que la razón también es constante, es de 6 en 6, de 6 en 6. En este caso, claro, aquí en este caso se ha calculado primero el término 0, ¿no? Y se ha aplicado esta primera fórmula, calculando obviamente el término 0, que me dice que el término enésimo será igual al término 0, que en este caso es 4, más la cantidad de términos, que en este caso es n, por la razón, que en este caso es 6. Por lo tanto, en este caso será 6 veces n más 4, será el término enésimo. En el siguiente caso también es lo mismo, ¿ya? Pero recuerden que la razón siempre tiene un signo, ya sea positivo o negativo. En este caso es positivo y en este caso 2, como podemos observar, la razón es negativa. Y se escribe tal como está, con todo y su signo, ¿ya? Tengan en cuenta siempre eso, por favor, por si tienen más dudas en algunos ejercicios. En el número 2, nosotros también, en este caso, me piden calcular el término de la posición 20 y como podemos observar es una sucesión aritmética. Entonces, en este caso, también recuerden que para calcular el término 20 se calcula de la siguiente forma, ¿no? Término 20 será igual
al término 0, que en este caso el término 0 es 19, más la razón, que en este caso es 4, por la cantidad de términos. Profesor, si son 20 términos, significa que por 20, ¿no? Se multiplica 4 por 20, que es 80, más 19, 99. Y esto es un breve repaso de lo que hemos visto en sucesiones aritméticas. Siempre recordando, por favor, estas fórmulas que son las principales. Además, aquí voy a agregarles una fórmula también bien conocida. Recuerden que la cantidad de términos, es decir, n, que siempre n es la cantidad de términos, será igual al último término menos el primero dividido entre la razón y todo sumado 1. Por favor, esta fórmula no lo olviden. Esta fórmula sirve solamente para calcular la cantidad de términos en caso de que en algún problema me venga este tipo de pregunta, ¿no? Continuamos entonces. Luego vamos a observar lo que son las sucesiones geométricas. En realidad, en las sucesiones geométricas también es lo mismo, pero en este caso no hay una diferencia, sino que hay un cociente, ¿ya? El cociente de dos términos consecutivos siempre es constante. Recordemos que cociente, ¿qué significa? Cociente es el resultado de una división. Chicos, no lo olvidemos. El cociente es el resultado de una división. Entonces, esto lo vamos a observar en algunos ejemplos, pero para ello también vamos a observar algunos ejemplos de las sucesiones geométricas o también conocidas progresiones geométricas, ¿no? Una progresión geométrica puede ser ascendente, que en este caso ascendente significa que va aumentando. En este caso podemos observar que va aumentando por 2, por 2, por 2 y así sucesivamente. También puede ser descendente, que en este caso iría disminuyendo. ¿Ya? En este caso también lo vamos a multiplicar, pero lo multiplicaríamos por un medio, por un medio, por un medio y por un medio. Y también tendríamos la progresión oscilatoria, que en este caso tendríamos que multiplicarlo siempre por números negativos. ¿Ya? E iría un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo y un negativo. Así iría, de esta forma. Entonces, aquí en general, ¿qué es lo que nosotros sabemos? A1, A2 y A3 son términos consecutivos de una progresión geométrica y la razón siempre es R. Recuerden que el cociente, es decir, la división, el resultado de la división de dos términos consecutivos, siempre es constante, es decir, siempre hay una razón cuando dividimos dos términos consecutivos. Eso lo podemos observar aquí en este caso. A2 entre A1 es R. A3 entre A2 es R. Si yo quiero dividir A4 entre A3, también es R. Si yo quiero dividir A10 entre A9, también sería R. Y así sucesivamente. Ahora, en este caso, recuerden, dicen, si se quiere verificar si la progresión es una sucesión geométrica, entonces recuerden, observamos la razón, ¿no? En este caso dividimos dos términos consecutivos y me da una razón constante. En este caso, recuerden, en este caso también nosotros teníamos una progresión geométrica, como podemos observar 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Obviamente la razón aquí es 2. El primer término también es 2. En el siguiente caso, la razón es menos 3 y el primer término es menos 9. En el tercer caso, me parece que la razón era 4/5, si es que no me olvido. Y ahí el primer término es 2/5. Bueno, en caso de que no sean 4/5, recuerden que tienen que dividir siempre dos términos consecutivos, los dividen y les va a dar un resultado en este caso, ¿no? Ahora, continuamos. Recuerden también que para poder calcular cualquier término de una progresión geométrica o de una sucesión geométrica, vamos a tener una fórmula bien conocida.
Esta fórmula me dice que a sub n, es decir, el término enésimo de una progresión geométrica, será igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Nada más, es una fórmula bien sencilla como está escrita aquí en este recuadro que podemos observar. Ya, no olvidemos entonces. El término enésimo será igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Continuamos. En el siguiente ejemplo dice, de la siguiente serie, calcular el quinto término. Bueno, aquí está muy sencillo, sabemos que es por 4, obviamente también sería por 4 aquí, y por 4 y por 4. Entonces, aplicando la fórmula sería, el término 5 es igual al primer término, profesor, que es 3, multiplicado por la razón, que es 4, elevado a la cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? Hasta el 5 quiero calcular, o sea, 5 menos 1. Que al final sería simplemente 3 por 4 a la cuarta, ¿no? Recordemos que 4 a la cuarta es 256 y 256 por 3 serían 768. Ya, hasta aquí vamos a ir trabajando más rápido, chicos, porque recuerden que esto solamente es un pequeño repaso. Yo no vuelvo a hacer toda la clase, esto es un pequeño repaso, recordatorio. Continuamos con las series aritméticas, ¿ya? ¿Qué es una serie aritmética? Una serie aritmética en realidad es la suma de todos los valores de una progresión aritmética. Recordemos que hace poquitos justo hablábamos de eso, ¿no? Una progresión aritmética, valores consecutivos en los cuales dos de sus valores consecutivos tienen una diferencia constante. Y a esa diferencia constante le llamamos razón. Ya sabemos lo que es una sucesión aritmética. Entonces las series simplemente van a ser las sumas. ¿Y las sumas cómo se calculan? Una fórmula bien sencilla. La suma de una serie aritmética siempre se calcula de la siguiente manera. El primer término más el último término entre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Nada más. Fórmula sencillísima para calcular una serie aritmética. Continuamos con las series geométricas. Algo rapidito nada más, chicos. Entonces, las series geométricas recordemos que van a ser la suma, pero ¿de quiénes? Obviamente de una sucesión geométrica, ¿no? La suma nada más de todos sus valores. En este caso, la fórmula general será la siguiente. La suma de todos los términos será igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, o sea, elevado a la cantidad de términos menos 1, entre la razón menos 1. O sea, simplemente aplicando esta fórmula bien sencilla, vamos a poder calcular la suma de todos los términos. Ahora, hay una diferencia con las series geométricas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a trabajar con series geométricas finitas y con series geométricas infinitas. Profesor, ¿y cuál es una finita? Obviamente una finita es aquella que tiene fin y en la cual vamos a utilizar esta fórmula. Profesor, ¿pero qué es lo que pasa con las series geométricas infinitas? Ah, muy sencillo. En las series geométricas infinitas vamos a utilizar la siguiente fórmula. El primer término entre 1 menos la razón. Es mucho más fácil esta fórmula, obviamente. Pero para saber que una serie geométrica es infinita, necesitamos tener ciertas características. ¿Ya? ¿Cuál es esta característica? Que la razón de toda serie geométrica, obviamente me refiero al valor absoluto de la razón. ¿Ah? El valor absoluto de la razón tendrá que ser, es decir, vamos así, el valor absoluto de la razón tendrá que ser mayor que 0, pero a su vez tendrá que ser menor que 1. Profesor, entonces, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,54. Todos los valores
sin tocar el 1. Obviamente, estos valores se pueden expresar como decimal o como fracción. Sabemos que un medio es 0,5, ¿no? O un quinto que es 0,2. Entonces, o un décimo que es 0,1. Entonces, cualquiera de estos valores que estén en el margen del 0 al 1, siempre y cuando la razón sea uno de estos valores, será una razón, será una progresión geométrica infinita. Por lo tanto, se tendrá que aplicar esta fórmula. Tengan en cuenta, la razón debe cumplir estas características. Si no las cumple, obviamente hablaríamos de una serie geométrica finita, ¿no? Continuamos entonces. Luego también íbamos a trabajar con lo que son las sumas notables. ¿Qué es una suma notable en realidad? Recuerden que las sumas notables en realidad son sumas de series aritméticas. Son series aritméticas, muy sencillas en realidad, porque ya lo hemos trabajado, ¿no? Pero esta suma tiene algunas pequeñas características que vamos a ir observando poco a poco mientras avanzamos y trabajamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas pequeñas características que tiene toda suma notable? Por ejemplo, la primera es la suma de los n primeros números naturales consecutivos. En este caso, cuando yo sumo siempre todos los números consecutivos, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, hasta el 100, supongamos. Siempre el resultado de toda esta suma se puede expresar con una fórmula muy sencilla. N por n más 1 entre 2. Obviamente, n, ¿quién será? El último valor. Recuerden, n es el último valor. O la cantidad de términos, perdón. N es la cantidad de términos. En este caso. Continuamos. Profesor, ya, y a ver un ejemplo, como podemos observar, aquí hay un pequeño ejemplo. Me dicen que sume todos los números del 1 al 20. ¿Cómo los sumo? Obviamente, ¿cuántos términos hay? Si son consecutivos, hay 20 números, hay 20 valores. Se aplica la fórmula, pues, ¿no? N por n más 1 sobre 2. O sea, 20 por 21 sobre 2. 20 por 21, 420, entre 2, 210. ¿Está? Nada más. Bueno, profesor, y el siguiente caso es la suma de los n primeros números, pero pares, ¿ya? Tengamos en cuenta que en este caso es cuando son pares. ¿Y qué es lo que sucede cuando son pares? En este caso, por ejemplo, me dicen la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, así, sucesivamente, hasta el último par. Que el último par obviamente debe tener una forma de 2n. Profesor, ¿y eso cómo lo hago? Ya, muy sencillo. Obviamente aplico esta fórmula, n por n más 1. Pero recuerden que n, ¿quién es? N es la cantidad de términos, ¿ah? No vayan a decirme n es el último término. No, 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 no. Equivocado si lo dicen así. N es simplemente la cantidad de valores que hay. Entonces, en este caso, por ejemplo, si me piden sumar A, un ejemplo, ¿no? Me dicen suma A, donde A es 2, más 4, más 6, hasta el 30. ¡Wow! Muchos números. ¿Cómo lo sumo? Obviamente yo quiero saber la cantidad de términos. Para saber la cantidad de términos, el último término lo igualo siempre a 2 veces n. Es decir, 30 lo igualo a 2n. De aquí, n me vale 15. Es decir, la cantidad de términos es 15. Como yo ya sé que la cantidad de términos es 15, aplico la fórmula. 15 por 15 más 1, que es 15 por 16, y eso me da 240. Entonces, ¿cómo podemos observar? Los ejercicios están bien sencillos, chicos, bien sencillos. Continuamos, ¿ya? En este caso, vamos a sumar números impares consecutivos. ¿Cómo se suman los impares consecutivos? En este caso, sumamos 1 más 3 más 5 más 7, así. Y el último valor, como va a ser impar, el último valor debe tener la forma 2n menos 1. Y obviamente, la suma de todo esto siempre será igual a n al cuadrado. Nada más.
Pero tengamos en cuenta que en este caso, N, ¿cómo se va a calcular? Recuerden que N siempre es la cantidad de términos. Y N se va a calcular igualando el último término. Lo igualamos con 2N menos 1. De esta forma vamos a poder calcular N. Para ello vamos a observar el siguiente ejemplo. En este ejemplo me dicen sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo vamos a sumar hasta el 57? Recuerden, el último término lo igualo a 2N menos 1. Es lo primero que hago acá. De aquí simplemente me da de que N es igual a 29. ¿Qué significa? La cantidad de términos son 29 términos. Profesor, si son 29 términos, ¿qué hago? Aplico la fórmula. N al cuadrado. 29 al cuadrado, 841. Significa que la suma de todo esto es 841. Qué sencillo, ¿no? Como ven, es muy fácil de resolver todos estos ejercicios. Continuamos. Luego vamos a conocer la suma, pero de los cuadrados. De los cuadrados, obviamente de los números consecutivos, ¿no? Cuadrados consecutivos. ¿Ya? En este caso, nosotros decimos, bueno, como vamos a sumar los cuadrados consecutivos, qué sencillo. Tengo que sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3, más 4, hasta llegar a n al cuadrado, que n al cuadrado obviamente va a ser el último valor. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Aquí, en este ejemplo, me dicen sumar 1 más 4 más 9 hasta 900. Y ustedes me dirán, profesor, pero esto no está al cuadrado. No dice 2 al cuadrado ni 3 al cuadrado. Nosotros vamos a convertirlos, vamos a transformarlos. En este caso, ¿cómo los transformamos? El 1 se puede escribir como 1 al cuadrado, el 4 como 2 al cuadrado, el 9 como 3 al cuadrado y el 900 como 30 al cuadrado. De esta forma, simplemente decimos, la fórmula me dice n por n más 1 por 2n más 1 y todo dividido entre 6. Es decir, 30 por 30 más 1 por el doble de 30, 60 más 1, 61 y todo dividido entre 6. Al final la suma me da 9,456. Como ven, es muy sencillo. Es muy sencillo. Pero recordemos quién es n, que n siempre es la cantidad de términos, la cantidad. Continuamos con el último ejemplo para que observen cómo se resuelve, ¿no? Y para que entiendan una de las últimas propiedades, ¿no? La suma de los cubos perfectos, obviamente. La suma de los cubos primeros números naturales consecutivos. En este caso, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y así sucesivamente hasta n al cubo. Ya no sabemos cuántos valores hay hasta ahí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, empezamos simplemente a operar. Además, tengamos en cuenta de que la fórmula es muy sencilla. N por n más 1, todo dividido entre 2, pero todo elevado al cuadrado. N siempre es la cantidad de valores que hay, ¿no? En este caso es un caso particular, porque me dicen sumar estos valores, pero estos valores no tienen nada que ver con el cubo. Y me dice sumar 2 más 7 más 28 más 63 más hasta el 999. Entonces, en este caso, vamos a darle forma, ¿ya? ¿Cómo le damos forma? De una manera muy sencilla. Nosotros decimos, el 2 se puede escribir como 1 al cubo, pero más 1. El 7 se puede escribir como 2 al cubo, pero menos 1. 2 al cubo es 8. 8 menos 1 es 7. El 28 se puede escribir como 3 al cubo, pero más 1. 3 al cubo es 27, más 1, 28. El 63 se puede escribir como 4 al cubo, pero menos 1. Entonces, ¿qué es lo que observo? Más 1, menos 1, más 1, menos 1. Y siempre va así. El 999, ¿cómo se puede escribir? Como 10 al cubo,
menos 1. ¿Ya? 10 al cubo es 1000, 1000 menos 1, 999. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agruparlos. Agrupo solamente los cubos. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta el 10 al cubo. Los agrupo aquí. Y los más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, los agrupo aquí. Obviamente aquí es más 1, menos 1, más 1, menos 1 en parejas, en pares. Como son 10 números, también son 5 parejas nada más, pues no. Al final, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, será 0. Y lo otro sí me interesa. ¿Cómo lo resuelvo? Fácil. Cantidad de términos, 10. 10 por 11 entre 2, pero todo al cuadrado. ¿Cuánto saldrá? 3025. Como pueden observar, este tipo de ejercicios es muy sencillo. Simplemente hay que recordar, tratar de darle forma a los ejercicios y empezar a solucionar todo lo demás. Por último, terminaremos con los operadores matemáticos. Bueno, los operadores matemáticos, recuerden que en este caso hemos trabajado ya de manera muy sencilla, hemos visto los símbolos, cómo se trabajan, su regla de definición y es simplemente reemplazar. Nada más, chicos. Además, tenemos los operadores matemáticos universales, que son los que trabajamos normalmente, suma, resta, multiplicación, división, y los arbitrarios, que son nuevos operadores que vamos a ir utilizando, ¿no? Pero cada uno con una regla de definición. ¿Ya? Y por último, chicos, este pequeño repaso son ejercicios que he puesto para resolver nosotros durante la clase. Solamente voy a resolver el ejercicio número 1, que fue uno de los que vino en el examen. ¿Ya? En el examen mensual vino este ejercicio. Entonces voy a resolverlo para que ustedes puedan observar cómo se resuelve. Además, recuerden que estos mismos ejercicios, algunos de ellos pueden venir en el examen. Así que vamos a tratar de resolverlos todos en la clase de Zoom. Este ejercicio dice, la suma de 3 términos de una PA. ¿Qué es una PA? Progresión aritmética. Creciente, es decir, va aumentando. Es 27. La suma de los 3 es 27. Y su producto es 504. Calcula el menor término. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para ello, yo voy a decir, bueno, ¿qué les parece si a mi primer término le pongo x menos r? Ese es mi primer término. A mi segundo término yo le voy a poner x. Y a mi tercer término le voy a poner x más r. Ustedes me van a decir, pero profesor, ¿cómo y por qué lo hace así? Fácil. Recuerden que es una progresión aritmética, ¿cierto? Como es una progresión aritmética, nosotros sabemos que todos los valores, además me dice que es creciente, va a ir aumentando en una razón. Entonces, más R y más R. ¿Ya? Vamos a comprobar entonces. X menos R. Si le sumo R, R con R se van y quedaría X. Ahí está. X más R, X más R. Ahí está, chicos. Es una progresión aritmética, solamente que yo lo he escrito de esta forma. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué lo escribe de esta forma? Aquí vamos con el truco. Me dice que la suma de los 3 es 27. A ver, vamos a sumar los 3. X menos R más X más X más R. Es como la suma de números consecutivos que se aprende, ¿no? X menos R más X y más X más R. Me dicen que todo esto es igual a 27. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Fácil. Operamos, pues, ¿no? X más X más X, profesor, es 3X. Bien. R negativo con R positivo se eliminan y quedaría es igual a 27. ¿Cuánto vale X? Profesor, yo ya sé que X vale 9. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué más sabemos?
Profesor, pero también me dice que su producto es 504. Su producto, ¿qué significa su producto? Obviamente su multiplicación. Pero ya en vez de ponerle X, vamos a ponerle R, ¿ya? ¿Qué les parece? Porque recuerden que aquí simplemente es este valor nada más, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Entonces, como es su producto, el primero será 9 menos R multiplicado por 9. Y todo esto multiplicado por 9 más R. Todo esto es igual a 504. Ya, entonces eso es lo que nosotros tenemos por el momento. Todo eso nada más. Entonces aquí ustedes me van a decir, profesor, ¿y cómo hago? Ya, pucha, ahora sí ya me bloqueé. Ya no sé cómo hacerlo. Ya, fácil. Recuerden que tanto el primer miembro como el segundo miembro, todo es multiplicación, no hay suma. Entonces podemos sacarle novena y sacarle novena. Obviamente novena de 504 es 56. Y novena de 9 es 1, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 9 menos R multiplicado por 9 más R. Entonces yo me imagino que ustedes se acordarán de esto, pues, ¿no? Esto lo explican en álgebra. Vamos a recordar simplemente un pedacito, algo chiquitito nada más. Profesor, ¿qué pasa si yo multiplico una suma por una diferencia? Esto es igual al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ya, es algo que aprendemos en álgebra, productos notables. Entonces, miren, aquí es lo mismo. La resta de dos números iguales por la suma de estos mismos dos números iguales. ¿Cómo queda? El primero al cuadrado. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81. Menos R al cuadrado. ¿Quién es R? La razón, pues, ¿no? La razón al cuadrado. Y todo esto es igual a 56. Nada más. Como ven, así es sencillo. Súper, súper, súper sencillo, chicos. Entonces ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Me parece que un alumno había resuelto este ejercicio. No sé si lo había hecho igual que yo, pero si lo ha hecho igual que yo, perfecto. Entonces, en este caso, algo sencillo nada más. R al cuadrado queda aquí. O lo pasamos para el otro lado para que pase a positivo, perdón. R al cuadrado queda aquí. El 56 pasa a restar, que es 25. Y ya sabemos que R va a ser 5, obviamente, ¿no? 5. Entonces, si sabemos que R es 5, profesor, X es 9. 9 menos 5, obviamente esto es 4. Esto es 9. Y esto es 14, pues. ¿Qué me preguntan? El menor número, obviamente, el 4. Ahí está. Sencillo, chicos. ¿Ya? Este ejercicio fue uno de los que vino en el examen mensual. Aquí está resuelto para que ustedes puedan observarlo y para que vean de que obviamente en el examen voy a tratar de poner ejercicios que hoy mismo vamos a resolver. Recuerden que hoy mismo vamos a resolver. Capaz les cambie un valor como para que el resultado sea diferente, pero la forma de los ejercicios van a ser iguales. Así que por favor les recomiendo de que en la clase ingresen todos, presten mucha atención porque hoy día sí solamente nos vamos a dedicar a resolver ejercicios. Cuídense.